La historia del ferrocarril en la ciudad de Ibarra. La construcción del ferrocarril ecuatoriano constituyó un símbolo de la unidad nacional que ayudó al progreso del país desde 1873, año en que inicia la obra el presidente Gabriel García Moreno, con 91 kilómetros de la vía entre Yaguache y Milagro, y que a finales de siglo se terminó entre Durán y Quito en la presidencia de Eloy Alfaro. En nuestra provincia, la construcción de la línea férrea se inició desde Quito a Ibarra el 10 de agosto de 1917, bajo la presidencia de Alfredo Baquerizo Moreno. 173 kilómetros que necesitaron de este periodo por las promesas no cumplidas, los intereses creados, las constantes discrepancias de los técnicos, la desidia de las juntas creadas con la finalidad de velar por la buena marcha y de la obra, y la estricta inversión de los fondos asignados para la misma. Es así que para inicios del siglo XX, uno de sus precursores del ferrocarril en Ibarra, el doctor Víctor Manuel Guzmán, creó su periódico informativo El Ferrocarril del Norte, el mismo que animaba a la población a hacer conciencia de la trascendental importancia de este proyecto que dinamizaría la economía tanto en la Ciudad Blanca como en la zona norte del país. Un acto de verdadero civismo en las jornadas para culminar con la rápida habilitación del servicio del ferrocarril hacia la capital imbabureña fueron las llamadas mingas, pues para la década de los años 20 se realizaron muchas y además era común la participación de las mujeres en aquel entonces. Durante la presidencia de Alfredo Baquerizo Moreno y después de 12 años de trabajo, llegó finalmente el ferrocarril a la ciudad de Ibarra, un 17 de julio de 1929. El ferrocarril vino a constituirse en el principal medio de transporte, traía y llevaba carga pesada y movimiento diario de pasajeros. Cada población deseaba que pase por su lugar para tener alcance a este servicio. El tiempo de recorrido entre Quito e Ibarra, por lo general, era de 8 a 9 horas. Una ruta más cercana hacia Panamá. El ferrocarril a San Lorenzo ha constituido el ideal irrenunciable para las poblaciones del norte de la República. 4 siglos antes, al ser fundada la villa de San Miguel de Ibarra, don Cristóbal de Troya, con visión muy certera, el 28 de septiembre de 1606, como la razón más valiosa de la fundación, consideró la de que se podía abrir por dicho paraje el camino más breve hacia Panamá. Desde entonces, la apertura de esa vía ha sido el anhelo vivo y constante, pese a las vicisitudes que se ha tenido que sufrir para unir la costa con la sierra y beneficiar a las provincias de Imbabura, Carchi, Pichincha y Esmeraldas. En mayo de 1957, tras 27 años de espera y por el empuje que pusieron los pobladores del norte del país, se pudo cristalizar con la terminación de la vía hasta el puerto de San Lorenzo. El presidente de la República de aquel entonces, doctor Camilo Ponce Enríquez, colocó el último clavo de la ruta Ibarra-San Lorenzo, la única vía que tras varios años de estudios y exploraciones de ciertas compañías, ofrecía pasar por regiones altas, agrícolas y ganaderas, ofreciendo al turista una visión espléndida, como la laguna de Piñán y de otros sitios panorámicos, hasta entrar en las llanuras incomparables de Esmeraldas. San Lorenzo debía ser el termómetro económico del país y con su salida alternativa al mar se buscaba que equilibre la balanza comercial que en ese entonces se encontraba exclusivamente en Guayaquil. A partir de 1972 se empezó a generar el proceso de deterioro y fin del ferrocarril, casi a nivel nacional. El presidente Velasco Ibarra en aquel entonces unió el tren del norte con el del sur, formando la empresa de ferrocarriles del Ecuador, pero que lamentablemente se fue quedando sin recursos y se fueron dañando las máquinas y las vías, las cuales demandaban de un tremendo presupuesto con el que el Ecuador supuestamente no contaba en esos años. No es sino hasta el año 2011 donde la ruta del Tren de la Libertad, como se conoce a la vía Ibarra-Salinas, cobra vida nuevamente, con el Plan Nacional de Rehabilitación del Ferrocarril impulsado por la presidencia de Rafael Correa. La estación de ferrocarriles de Ibarra. La edificación de la estación de tren de Ibarra, ubicada en la avenida Eugenio Espejo frente al obelisco de la ciudad, fue construida en la década de los años 50 y restaurada en el año 2011. Con un toque de modernidad mantiene sus características clásicas. Tiene una apariencia rectangular compuesta de 2 naves rodeada por andenes de circulación y embarque. Actualmente cuenta con un punto de reservación y venta de boletos, agencia de correos, plaza artesanal, el café del tren y una sala de exposiciones temporales. El Tren de la Libertad. El Tren de la Libertad es el nombre del recorrido que por el momento se encuentra operando desde la estación y cumple la ruta Ibarra-Salinas. Son aproximadamente 30 kilómetros de recorrido y dura 1 hora con 30 minutos. La salida es a las 10:30 am de jueves a domingos y feriados. Esta vía atraviesa por 2 puentes y 7 túneles en sus 30 kilómetros de recorrido, ofreciendo un espectacular paisaje al turista. La capacidad a bordo es de 68 pasajeros. Los boletos pueden ser reservados vía telefónica. El viaje de retorno parte a las 15 horas de Salinas y llega a las 16:30 a la estación de Ibarra. La parroquia de Salinas. Salinas se encuentra geográficamente en la unión entre Ibarra con el Valle del Chota. Su clima es subtropical cálido seco y su población es de origen afro.
Hoy por hoy, con el Plan Nacional de Reconstrucción del Ferrocarril, las adecuaciones de la vía férrea y de las estaciones, esta parroquia se ha visto beneficiada principalmente en el aspecto económico, ya que el turismo es su principal sustento y se lo emprende de una forma organizada con la dirección de la Junta Parroquial y la participación directa de la comunidad, quienes han recibido capacitación turística. Aquí se puede disfrutar de actividades recreativas como espectar los shows de cultura afro en sus manifestaciones de música y danza, así como también la venta de artesanía propia de la zona y la gastronomía típica de Salinas. Hola, nos encontramos en la parroquia de Salinas, aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Ibarra. Este es el destino final del llamado Tren de la Libertad. Se llama así porque esta población tiene raíces afrodescendientes, los cuales vinieron acá a un asentamiento importante durante la conquista española y justamente su nombre de la parroquia de Salinas se da debido a que aquí se explotaba lo que es la sal, donde esto se manejaba a nivel nacional. Como podemos ver, acá tenemos la estación del ferrocarril. Hoy en día este medio de transporte es de tipo netamente turístico, en donde produce un desarrollo comunitario y es parte del Plan Nacional del Proyecto de Ferrocarriles. Todo esto es lo que ha tenido que acontecer durante la historia del ferrocarril en el ámbito nacional y local. De ahí la importancia de poner en valor estos hechos como un patrimonio histórico de la ciudad de Ibarra y del norte del país.